Yo quería comenzar también dando las gracias a Javier por su implicación, por su dedicación, y a veces, yo no sé, Javier se juega la vida, ¿no? Cada vez que se va a Ciudad Juárez literalmente se juega la vida, ¿no? Yo creo que la defensa de estas mujeres necesita en estos momentos de personas valientes, pero a nosotros nos da muchísimo miedo cada vez que Javier, que es nuestro amigo, nuestro compañero y que vive con nosotros y con nosotras el día a día, cuando da un paso más allá y se pone en peligro su vida y empiezan a llegar noticias de allá de ultramar diciendo que las mafias empiezan a perseguir a ese periodista español que se está metiendo donde nadie le llama y donde no le importa, pues la verdad es que aquí empieza a cundir un poco el pánico y nos empieza a entrar mucho miedo y mucho temor por él. Vamos a presentar a Osvaldo Torres. Osvaldo, tenemos la fortuna de que convive con nosotros, que convive aquí en Alcalá de Henares, pero él en realidad es nacido, como diríamos aquí en Castilla, criado, nacido y criado en Ciudad Juárez. A partir de la década de los 70, esta industrialización va a más. Con ello, toda esta implicación y toda esta necesidad de mano de obra, la que la suple es la mujer. Esta incorporación de la mujer a la mano de obra lo que hace es, pues como decía Yolanda, ¿no? Un empoderamiento de la mujer y por tanto una especie de igualdad. Ya en los hogares ya entraba el mismo dinero que traía el hombre, lo traía la mujer. Y la mujer empezó a reclamar esa necesidad de sus espacios, de su tiempo libre. Pero esto nunca realmente, menos el hombre de Ciudad Juárez, nunca lo supo llevar, nunca pudo encajar de esta manera, porque este avance no vino acompañado de un avance social respecto a la educación, respecto a mayor cultura, simplemente vino de esta necesidad de mano de obra y en la estructura familiar eso no encajó, no se pudo arreglar nunca, ¿no? Lo que hacen los asesinos es, como decía Yolanda, es mandar un mensaje claro y directo, es decir, a la mujer, a pesar de que seas independiente económicamente, a pesar de que puedas decidir cuántos hijos vas a tener, a pesar de que te puedas pasear por las noches y divertirte, que sepas que en cualquier momento, en cualquier lugar, puedo ir a por ti. Y eso quiero que lo sepas tú y quiero que lo sepan todos. Con esto lo que ganan es el que ellos sigan empoderándose y se mantienen en esa parte más alta para ellos. A nosotros primero se nos negó la información, nos decía que se estaba queriendo dar una mala imagen, empezaron a funcionar los tópicos, no, mira, es que son prostitutas o son chicas que no tienen que estar a esas horas en esos bares, o quien se lo busca. Y lo triste de todos estos argumentos, por más bochornosos que sean, es que encajaban y caían bien en la sociedad y se daba como algo natural. Y un momento dado que para mí es un punto de inflexión, que fue cuando desapareció una estudiante del bachiller, hija de un hombre trabajador y hija de unas personas que todos aceptábamos como nuestros. Como que mira, estos sí son como nosotros, porque a los que venían de fuera, pues bueno, hay un cierto clima en Juárez es una ciudad que se mueve mucho, que es una ciudad de paso. Pero cuando se tocó a esta mujer, cuando los medios de comunicación se atrevieron a decirnos, fue un punto de inflexión importante para todos, porque ahí fue cuando nos dimos cuenta, los juarenses, que esto había pasado en nuestras narices, que esto estaba pasando y no nos quisimos dar cuenta. Fue cuando todos nos empezamos a ver unos a otros y a decirnos qué hemos hecho para que esto pase. La impunidad con la que se dan esos hechos es, de verdad que sí, intentaría decirles, pero no puedo, porque desde los medios de comunicación hasta todos los tres poderes intentan ocultarlo, ¿no? Pero llegó un momento dado en que no se puede dar más, llegó un momento dado en que ya era demasiado, explotó demasiado y nos empezamos a dar cuenta de que esto había una parte en que nosotros los juarenses lo habíamos permitido, había una parte en que nosotros estábamos implicados también. Cuando conocí a Javier Juárez, lo conocí cuando llegué aquí a Alcalá, me sorprendió muchísimo la valentía que tiene, me sorprendió mucho que se atreviera a hablar, porque también yo conozco periodistas que han tenido la necesidad de ir al paso porque han sido amenazados, o gente que desafortunadamente también ha sido asesinada, y cuando empecé a conocer su trabajo me di cuenta del valor que tenía lo que estaba haciendo. Cuando me preguntan a mí que si yo tengo miedo, cuando me preguntan de que si no te da temor de que te pase algo, yo tengo una hermana de 18 años, o le pase algo a tu hermana, yo les respondo, sí, pues tengo miedo, sí, pero el problema es que no es lo único que tengo. También tengo mucha indignación, también tengo mucho coraje, también tengo mucha frustración y rabia. El problema no es que tenga miedo, el problema es que tengo más cosas. Y por eso yo no me voy a callar y por eso nunca voy a dejar de apoyar a gente como Javier. A mí lo primero que me llamó la atención cuando leí el libro de Javier fue la valentía. La valentía. En las primeras páginas hay ya unas palabras que te ponen un poco los pelos de punta. Dice así, dice: hace justo una semana mi amiga Guadalupe Lizárraga
editora de Los Ángeles Press, medio en el que colaboro en la denuncia de la realidad oculta tras las desapariciones de jovencitas en Ciudad Juárez, recibía una llamada en la que le preguntaban si el periodista extranjero que está en Juárez trabajaba para su medio. Pues mira, hija de la chingada, lo vamos a levantar y se lo va a llevar la verga. Ante tanta impotencia nace este trabajo, dice Javier, que no es más que un grito de paz, un grito de esperanza, un basta ya. A flor de piel, herido, descarnado, que pretende que esta lucha, la lucha de las madres de Juárez, no quede en el olvido, para que siempre se recuerden sus nombres, su amor, para que los organismos internacionales actúen y no permanezcan impasibles, para que periodistas y activistas nos ayuden a denunciar esta realidad acallada. Para todo ello surge este trabajo. Siempre la recuerdo saliendo de casa alegre, como era ella, aunque no puedo olvidar cuando me la enseñaron, allí, tirada. Ya no era su rostro, solo era una calavera. Allí estaba mi hija, la identifiqué por sus ropas y su pelo. Tenía solo 17 años. Y en el capítulo 18 surge la explosión. Yo acuso, se titula el capítulo. Y es un capítulo con total claridad. Allí aparecen nombres y apellidos de policías, de fiscales, de empresarios, con total valentía. No hay contemplaciones, no hay grandes palabras, vamos viendo los nombres de aquellas personas que están implicadas en el proceso. Imagina que un día a tu hija, a tu hermana, un día tu hija o tu hermana sale de casa como cada mañana para ir a la escuela. Imagina que llega su hora de regreso y se retrasa. Imagina que llamas a su teléfono móvil, que alguien lo descuelga y que después lo apagan para siempre. Imagina que denuncia su desaparición y que las autoridades no solo no hacen nada, sino que te dicen que si denuncias públicamente su desaparición, ella será asesinada. Imagina que la propia policía y los funcionarios encargados de la búsqueda manipulan y destruyen pruebas sobre sus raptores y su paradero. Imagina que después de años buscándola, descubrieras que las propias autoridades han mentido conscientemente y que han ocultado de forma premeditada su cuerpo en la morgue durante meses para que el caso fuera sellado para siempre. Imagina que al descubrirlo las autoridades no solo no asumen responsabilidades, sino que te culpan de lo sucedido. Imagina que por denunciar lo que está ocurriendo fueras agredido y amenazado de muerte si sigues molestando. Imagina que esto pudiera ocurrirte. Imagínalo solo por un momento. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos y a todas, ¿no?, que estáis llenando esta sala y que, pues sin duda, las imágenes que llegarán a las madres de Juárez, ¿no?, las mujeres de Juárez, que son pues por las que estamos haciendo en realidad este acto y todo esto que llevamos haciendo desde hace ya pues casi 5 años, desde que empecé esta aventura. No podía, antes de empezar, no podía empezar sin darle las gracias a una periodista que hoy va a estar aquí, que se llama Guadalupe Lizárraga, que la hemos nombrado. Ella es editora de Los Ángeles Press y ella iba a estar aquí en Alcalá acompañándonos hoy, pero por motivos de visados y permisos y rollos, pues no ha podido al final acompañarnos, pero que de algún modo ella también está aquí, está mostrando, nos ha trasladado su apoyo y el apoyo a la lucha, ¿no?, que hoy estamos tantas personas respaldando aquí desde Alcalá. Y la realidad que me encontré pues fue, por desgracia, mucho peor que lo que podía contar cualquier documental o cualquier artículo periodístico, ¿no? Entonces ahí conocí fue un momento que conocí a esas familias, ¿no?, a las madres de Ciudad Juárez, que habían sufrido la pérdida de su hija, ¿no?, la pérdida a manos de esta gentuza que estaba y que está actuando en Ciudad Juárez. Entonces fui allí donde fui consciente de la campaña de mentiras, ¿no?, la red de mentiras y de manipulación que había detrás de los casos de asesinadas y de desaparecidas de Ciudad Juárez. Toda una red, toda una estructura de Estado, ¿no?, amparada por el propio Estado mexicano, para callar, para ocultar lo que realmente estaba pasando. Nos lo decía muy bien Osvaldo, las víctimas, sobre todo en la década de los 90, no solo eran víctimas, sino que encima las familias tenían que agachar la cabeza, o sea, porque decían lo que él nos ha contado muy bien, eran prostitutas, su hija era prostituta, era drogadicta, paseaba por zonas de zonas complicadas de Juárez en madrugada. En Ciudad Juárez, en los últimos 18 años, desde 1993, que es la fecha donde se empezó a hacer ese conteo de esos picos de violencia bestial, ¿no?, de asesinatos sistemáticos de jovencitas, como digo, desde 1993 hasta la fecha, más de 1.200 mujeres han sido asesinadas en
en Ciudad Juárez. Madres, como tuve la suerte de conocer a madres que me dejaron su testimonio, que me dejaron entrar a su casa, y es curioso, aquí os traigo la foto de una madre, ¿no? Una luchadora que ojalá algún día podamos conocerla. Digo, se decían que las niñas eran prostitutas, drogadictas, y su pobre hija era catequista, quiero decir, era una chica que nada tenía que ver con esos mitos de las desaparecidas y las muertas de Juárez. Su caso está lleno, es un caso emblemático de negligencias, ¿no? De cómo su hija, una fiscal pues nefasta como fue Suli Ponce, que no solo le dijeron, hicieron unas pruebas de ADN, que ella dudaba mucho por las características físicas de aquel cuerpo, que aquel cuerpo que le entregaban fuera su hija. Pidió unas pruebas de ADN y fijaros hasta qué punto llega la desvergüenza de las autoridades, que ella cuando fue a ver, tuvieron que hacer la exhumación del cadáver, y cuando ella fue a rezar a su hija y al cementerio, vio que la tumba de su hija estaba intacta y que la que habían sacado el cuerpo era la de al lado. Y la mujer tuvo que aguantar, al ir a la fiscalía, escuchar que habían hecho las pruebas de ADN y que realmente era su hija el cuerpo que habían exhumado, y que habían exhumado el cuerpo de al lado, lo que habían hecho. Quiero decir, es una prueba de la burla de las autoridades y de autoridades implicadas, negligentes, cuando no cómplices, ¿no? con esta realidad. Otra de las mamás, que es otra luchadora innata, es doña Manuela Simental. Su hija desapareció hace ya muchos años, en 1997, y las autoridades vuelven a dar otro ejemplo de mala praxis, ¿no? Y de su nula implicación y voluntad de esclarecer los casos. Su hija, como digo, desapareció, y las autoridades tuvieron la poca vergüenza de decirle que su hija, pues que es que ella trataba mal a su hija, y que su hija se había ido a otro estado que está muy lejano a Juárez, que es Durango, y que ella no quería ver a su madre. Y la mamá exigió ir a que las autoridades le dieran pruebas, fotos, algo, para saber que su hija estaba bien. Pero la desvergüenza de las autoridades dijeron que no, que es que la hija no quería saber nada. Y ella, gracias al apoyo de Marisela Ortiz, de la maestra Marisela, de nuestras hijas de regreso a casa, consiguió dinero para poder viajar con ellas a esa dirección que les habían dicho que vivía su hija, y no vivía su hija, ni vivía ni había estado nunca allí. Entonces ella, con mucha lucha, volvió a interponer las denuncias, y hace muy poco hemos conseguido que el caso se reabra, y que realmente su hija Elena siga siendo una desaparecida de Ciudad Juárez. También tenemos a Norma, que también nos ha dejado su testimonio. Ella es un ejemplo de lucha, de coraje, y es que su hija, Lilia Alejandra, es un símbolo, por desgracia, de las mujeres de Juárez, ¿no? Ella era una joven de 17 años que fue secuestrada un 14 de febrero de 2001, cuando iba a entrar a la maquila. Su caso está cargado de negligencias, ¿no? Hay testigos, hay testimonios de dónde la retuvieron, de quiénes son, con la implicación de gente, de empresarios, gente vinculados con empresarios y también el narcotráfico en Ciudad Juárez, y aún así las autoridades nunca han hecho absolutamente nada por esclarecer su paradero. Norma, su hija, como decimos, estuvo una semana retenida, y a la semana fue localizado su cuerpo asesinado, con claros signos de tortura. Norma no bajó los brazos ni agachó la cabeza, y no aceptó la versión oficial del gobierno, y formó una organización junto a la maestra Marisela, formó Nuestras Hijas de Regreso a Casa, que era lo que querían, ¿no? Lo que les unía, querer a sus hijas de regreso. Y Norma ha sufrido, junto a Marisela, toda la red de impunidad, ¿no? Todo el poder de una cascada pues el poder que tienen, desde intentar acallar a quienes ponen en duda y denuncian con nombres y apellidos la implicación pues desde federales, desde Policía Federal hasta la propia autoridad, ¿no? Norma, en diciembre, sufrió un intento de asesinato. Le dispararon 5 veces, recibió 5 balas en su cuerpo, y está exiliada. Ahora consiguió salir con vida de ese atentado contra su vida, pero está exiliada de Ciudad Juárez, al igual que la maestra Marisela, que pocos meses antes del atentado contra Norma también tuvo que exiliarse de Ciudad Juárez. En Juárez conocía a esta persona, a Óscar Maínez. Él era el forense que se encargó, que llevó el caso del campo algodonero, ¿no? de los 8 asesinatos, y él dimitió de su cargo. Fue de las pocas personas que planta cara, ¿no? a esas complicidades, ¿no? Y él denunció que la propia autoridad había armado un expediente con declaraciones ya escritas de antemano para que 2 personas inocentes, 2 chivos expiatorios, pues fueran condenados, ¿no? De esos 8 asesinatos, para encubrir así los verdaderos autores de esos crímenes. Supone un punto y aparte, porque algunas madres, 3 de esas madres, se plantaron frente al Estado de México y denunciaron su mala acción, su mala praxis en el llamado caso del campo algodonero, y les denunciaron. Y la Corte Interamericana se pronunció, como hemos hablado, como habéis oído ahora,
y condenó al Estado de México por su actuación y su investigación en el llamado caso del campo algodonero. Y por desgracia, como os decía, supone un hito, pero para las madres de desaparecidas pues no ha supuesto un cambio, ¿no? Más bien ellos lo hablan como una burla, porque no las recomendaciones o la sentencia, lo que dicta, pues realmente el Estado de México no ha acatado, no ha hecho prácticamente nada de lo que dice esa sentencia. Hicimos un seguimiento, ¿no? Y vimos que era mentira, o sea, que nos estamos enfrentando a una situación y a unos datos todavía más graves, ¿no?, que en la década de los 90, que es cuando el boom de Ciudad Juárez, cuando Ciudad Juárez fue visualizado internacionalmente, y veíamos que desaparecían niñas pues prácticamente todas las semanas, ¿no? Niñas con el mismo perfil que las que eran asesinadas antes, niñas, algunas trabajadoras de maquila, algunas estudiantes y trabajadoras, porque son familias muy humildes y después de la escuela tienen que ir a trabajar, niñas que tenían el mismo perfil, niñas de entre 14, 15 hasta 21, 22 años, y que desaparecían muchas en la zona centro de la ciudad. Y en vista de que las autoridades pues no hacían absolutamente nada por localizar a sus hijas, pues comienza la acción, ¿no? Comienza la acción, ¿y cómo? Pues con miedo, pero con valentía, ¿no?, que es buscando huesos en el desierto, o prendas, o evidencias de que las niñas han podido ser dejadas. Este es un rastreo que hicimos en enero de 2008, en el Cerro del Caballo, en las afueras de Juárez, donde buscábamos, como os digo, pues evidencias, prendas, algo que nos pudiera llevar a las niñas, porque era todo un misterio, ¿no? Desaparecían y no se sabía nada más de ellas. Desde entonces hicimos ese seguimiento de los casos, de dónde eran las niñas, de qué barrios eran. Muchas eran de zonas comunes, de zonas muy humildes de Juárez, dónde desaparecían, cómo desaparecían, y fue donde descubrimos que por desgracia sí había un modus operandi, sí había una línea de investigación que las autoridades no estaban haciendo, sí había locales comunes, muchas de ellas habían ido a locales a buscar trabajo, a buscar empleo, y después de salir de esos locales habían desaparecido. Luego sabríamos que habían sido secuestradas, ¿no? Era la misma zona, la zona comprendida entre el monumento y la catedral, el pleno centro de Ciudad Juárez. Juárez en sí es una ciudad peligrosa porque desde 2007 es una ciudad militarizada, llena de federales, de militares, y es muy peligrosa, ¿no? Es muy peligroso caminar por Juárez, pero mucho más aún si eres mujer y mucho más aún si lo haces sola por el centro. Y estas niñas desaparecieron en la zona centro. Las autoridades, lejos de alertar sobre esta situación, callaban en plena complicidad. Y ahí fue, a partir de 2008, como os digo, donde empezamos ese trabajo que Francisco, que Paco nos ha dicho y que contamos en el libro, ¿no? Y fuimos descubriendo la red de mentiras, ¿no?, que abarca todo, que abarca cómo engañan a las madres, cómo las mienten, cómo les enseñan datos falsos y cómo las autoridades negligentes y cómplices protegen a esa estructura que hoy denunciamos que está operando en Ciudad Juárez. Una estructura, como ha dicho Francisco, a la que yo acuso a las autoridades de Ciudad Juárez. Acuso a los máximos responsables de la unidad de desaparecidas de Ciudad Juárez por su papel negligente. Acuso a la licenciada Edith Acevedo. Acuso al licenciado Esparza. Acuso a Rosa Sandoval. Acuso a mucha gente que ha sido negligente, porque estas niñas han estado con vida días, semanas, meses, pero después han sido asesinadas y podían haber sido salvadas con vida. Y les acuso porque sigue desapareciendo cada semana una niña en Ciudad Juárez y no se hace nada. Y les acuso porque hay una red, hay una estructura que ellos saben quiénes son. Saben que hay elementos de policía federal implicados en algunos de los casos. Saben que las niñas fueron llevadas al Valle de Juárez. ¿Cómo es posible que desaparezcan más de 200 niñas y nadie vea nada ni nadie sepa nada? ¿Cómo es posible que se dejen los cuerpos de 22 niñas que ya han sido encontradas en el valle, en zonas repletas de militares, y los militares no vean nada? ¿Pues se creen que somos tontos? O sea, estas niñas están siendo víctimas de estructuras. Estas niñas ni son prostitutas, ni se han ido por su voluntad, ni son vagas. Estas niñas son víctimas de una estructura que está operando y opera en Juárez. Una estructura que cuenta con la complicidad de las autoridades de Juárez y que tiene vínculos con las fuerzas de seguridad de Juárez. Pues las madres se juntaron, ¿no? Se juntaron ante tanta impunidad y tanta injusticia y formaron un comité, que es al que damos apoyo desde aquí, que es el Comité de Madres de Desaparecidas. Y con ellas me fui ganando la confianza de las madres, porque como bien ha dicho Paco, encima les dicen que que los periodistas solo buscan lucrarse, que buscan hacerse ricos a costa de su dolor, que no les den los datos, porque si le dan los datos él lo va a publicar y su hija va a aparecer muerta. Y lo que han visto las madres es que muchas de ellas se han callado y que sus hijas han aparecido ya muertas. Entonces es cuando las madres han explotado y nos han pedido ayuda.
y para eso estamos, para ayudarlas. Nos dijeron que habían estado en otros estados, víctimas de una red de trata, que habían estado en Distrito Federal, que habían estado en Puebla, que habían estado en La Scala, que habían sido vistas en Jalisco. En todos estos años hemos ido a todos esos sitios, hemos visitado los clubs mencionados en los expedientes, hemos ido a las casas inspeccionadas en otros estados, hemos recorrido más de 10.000 kilómetros y aquello eran mentiras. Las niñas nunca salieron de Juárez, las niñas siempre estuvieron en Juárez y fueron asesinadas en Juárez. Aquello no eran más que globos sondas pues, para desviar la atención, porque los verdaderos culpables están siendo protegidos por la propia autoridad. A finales de 2011, pues Guadalupe Lizárraga, que es la periodista que realmente tiene valor en toda esta historia, denunció que Adriana, pues la niña que yo estaba buscando, pues que estaba siendo oculta desde hace más de 2 años por las autoridades de Ciudad Juárez en la morgue. Y así fue. Nos dijeron, nos llamaron de todo durante ese intervalo de horas en las que las autoridades lo negaron. Fue un bombazo informativo, ¿no? Porque el caso de Adriana, que es la niña que veis arriba a la izquierda, el caso de Adriana era un caso emblemático, ¿no? Era una buena estudiante que desapareció en el centro, que decían que se había ido. Y su caso fue un ejemplo, ¿no? Es el hilo conductor y es un ejemplo de la impunidad de la red de mentiras que hay en Ciudad Juárez. Y tras ella, por desgracia, entregaron 22 cuerpos más de niñas desaparecidas. Yo viajé a Ciudad Juárez en diciembre pues para estar con ella en la despedida de Adriana y fui allí cuando vinieron las amenazas, ¿no? Cuando las autoridades supieron que estaba en Ciudad Juárez, que nosotros éramos los que habíamos denunciado aquello, y cuando vinieron aquellas amenazas y cuando pues tuvimos que abandonar Juárez, y donde decidí que ya estaba bien, ¿no? Que ya había que gritar todo esto por Adriana, por su mamá, por su familia y por todas las mujeres de Juárez, porque siguen desapareciendo, ¿eh? Es que este 2012, en lo que llamamos 2012, van más de 20 jovencitas desaparecidas en Juárez, que no sabemos dónde están y que siguen desapareciendo. Y por eso creo que este libro era pues un grito, ¿no? Un grito de denuncia, donde pido que será entregado pues a organismos internacionales, donde pido que se investigue a funcionarios, que se investiguen a policías, donde doy datos de locales, de sitios que deben ser investigados, de locales que han podido ser llevadas las niñas, locales que pueden estar en el Valle de Juárez actuando como casas de seguridad, y que creo que alguien debe actuar, o grito que alguien actúe, que alguien nos ayude, ¿no? Y que entre en dar justicia y que no se olviden el nombre de estas niñas. Desde que empezó esta guerra del narco van más de 10.000 niños huérfanos de esta guerra contra el narco. Quiero decir que se presenta un futuro muy complicado en Ciudad Juárez, una ciudad muy violenta, pero que creo que, o espero que este Desaparecidas en Ciudad Juárez suponga un punto y aparte, que no un punto y seguido, ¿no? Que sea un grito con todas las fuerzas de todos para que esto acabe, ¿no? Que se frene y que los asesinos de estas niñas y secuestradores que paguen por lo que han hecho. Yo por mi parte pues no voy a parar, no me van a frenar. Quiero decir que la causa y los nombres de esas niñas, Adriana, Hilda, Brenda, todas ellas que yo he vivido en primera persona, no va a quedar impune. Yo voy a poner todo. Y de hecho en Desaparecidas hay nombres de personas que pueden estar implicadas, que espero que sean investigadas y que paguen por lo que han hecho y lo que están haciendo. Y nada más, os doy de verdad, de corazón, no sabéis lo importantísimo que es que estéis hoy aquí llenando esta sala y que esta noche cuando llame a las mamás, que son las primeras que me dijeron que publicara esto ya, que les diera voz, que se supiera lo que estaban haciendo y pasando, cuando sepan que habéis llenado, abarrotado esta sala, sin duda será un apoyo importantísimo para ellas y por ello os doy las gracias en mi nombre y en el suyo. Muchas gracias.